despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie. Yo no fui adoptado, yo fui apropiado, yo fui quitado, arrebatado y me anotaron como hijo biológico propio. Ahí ya tenés un delito que es la falsificación de documento público y tenés la supresión de Estado. Si nos hubiéramos conocido en el año 2000, en marzo del año 2000, yo me hubiera presentado con vos como Guillermo Francisco Gómez, que era hijo de padres divorciados, hijo único, vivía en José Cepaz. Después de esto me termino enterando que en realidad me llamaba Rodolfo Fernando de Pérez Roysenblit. De repente era hermano menor, que tenía a mis padres desaparecidos, tenía abuelas, me habían estado buscando durante 21 años, mi nombre no era mi nombre, mi fecha de nacimiento no era mi fecha de nacimiento, ni siquiera mi religión. Es muy, pero muy fuerte. Y me mantuvieron así durante 21 años. Y después enterarte de que la persona a la que vos llamabas papá hasta hace nada, también había participado de alguna manera del secuestro de tus padres y había presenciado cómo torturaban a tus padres, es un montón. Yo prefiero estar de este lado. La verdad no es mala. Lo peor de lo que a mí me pasó no fue enterarme que soy hijo desaparecido. Lo peor me pasó acá, el 15 de noviembre del 78, en el sótano de este lugar. Eso fue lo peor. Que nos secuestraran, que nos desaparecieran. Eso fue lo peor. Enterarte no es lo malo. Carne de máquina, voz de amanecer, de un mundo nuevo que respira en nuestra piel. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Que la bronca vieja se convierta en marea, que el futuro se construya con el sudor que aquí sobró. ¡Hey! Carne de máquina. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Carne de Máquina, un programa hecho con compañeros y compañeras en distintos puntos del país. Así que bueno, es un programa que se ha expandido en relación a lo que podemos cubrir, ¿no? Informaciones de distintos lugares donde trabajadores y trabajadoras nos dan sus testimonios. Es un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13. Los martes vamos a salir en Radionauta. Es una nueva emisión y los miércoles tenemos una retransmisión en Radio Semilla a partir de las 22. Así que bueno, hola Marcela, hola Rubén, ¿cómo andan compas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, de Carne de Máquina, de Radio Semilla, y entonces hay que aumentar radionautas. Vamos a copar todos los medios, nos vamos a volver un monopolio de la comunicación en cualquier momento. Un multimedia. Bueno. Cuando ocurra eso, veamos a ver qué hacemos. Bueno, como mi saludo a ustedes, a Omar, a Marcela y a todas las compañeras, compañeros y a la audiencia, ¿no? Tanto de Carne de Máquina, en Radio Semilla y ahora, como dice Marcela, de Radionauta. En este programa que estamos haciendo en este domingo, venimos del 24 de marzo, ¿no? Una jornada muy importante y muy masiva en distintos puntos del país. Salió la clase trabajadora, el pueblo pobre, a la calle a sostener la pelea por memoria, verdad y justicia frente a un gobierno que está permanentemente amenazando, permanentemente provocando en relación a avanzar en algún tipo de indulto a los genocidas, ¿no? Y, es una pelea que debemos sostener, ¿no? Es muy importante. Sí, una jornada masiva en todas las ciudades más importantes,
fueron increíbles las manifestaciones. Y lo más importante, los documentos, ¿no?, que han emanado de esas convocatorias tan importantes, documentos muy amplios, donde se habla justamente de esto, ¿no?, de que hay un gran retroceso en la pérdida de derechos en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, de la educación. Entonces, saber que hay un pueblo comprometido, hay un pueblo que lucha, hay un pueblo que tiene memoria, creo que a los que militamos nos da como un poco de alivio entre tanta malaria. Y también un análisis que no podemos dejar de lado es, por ejemplo, acá en Salta, la marcha que yo pensé que iba a ser cuantiosa, no fue tan grande porque hubo mucha ausencia de los movimientos sociales, ¿no? Entonces se nota cómo se han desarticulado esos movimientos, que también es algo que tenemos que analizar en algún momento. Y la otra cosa importante que veo que podemos charlar hoy es el tema de la hipocresía de algunos sectores que salieron a levantar las banderas de memoria, verdad y justicia. Por ejemplo, el gobierno de Salta, que todos los días nos vota alguna ley en contra. El gobernador de Salta, como saben, es Gustavo Sáenz, que apoya todas las leyes de este gobierno, todos los decretos que quiere imponernos Milei. Gustavo Sáenz está allí, de hecho viajó con él hace un par de semanas. Entonces, nosotros desde la Mesa de Derechos Humanos, por ejemplo, no acompañamos ninguna de las iniciativas gubernamentales porque creemos que esta hipocresía no podemos apoyarla, refrendarla, ni dar lugar a malos entendidos a la gente, que sepa que los organismos somos independientes de las posturas del gobierno, ¿no? Simplemente agregar que también muy complaciente con la respuesta que ha llevado adelante la población en las distintas acciones del 24. Diríamos, en la medida que el gobierno va avanzando, intensificando no solamente el ajuste, sino tratando de ver cómo recupera, diríamos, soldados, ¿no? Funcionarios, mano de obra barata para no seguir profundizando el carácter represivo de este régimen. También empieza a haber una respuesta un poquito cada vez más grande, ¿sí? Creo que se expresó en esta última jornada, fue bastante, muy importante, masiva. ¿Sí? Si bien siempre lo ha sido, esta creo que tuvo una respuesta mucho más contundente, teniendo en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando esto, ¿no? Lo que vos contabas, Omar, sobre la posibilidad de llevar adelante un indulto, ¿no? Entonces, creo que es muy satisfactorio esto, lo que no quiere decir que hay que dormirse unos laureles, sino que hay que continuar con este tipo de iniciativa y ver cómo continuarla, ¿no? Cómo mantenerla en un permanente desarrollo, ¿no? Creo que, digamos, los grandes problemas que tienen los trabajadores y el pueblo son los que tratamos los medios alternativos, ¿no? El problema de la justicia frente al genocidio, ¿no? De sostenerla, de seguir peleándola, el tema del salario, el tema de los derechos de los y las trabajadoras, el tema de que nos mete este gobierno en una guerra imperialista en favor de los intereses del imperialismo yanqui y de su enclave colonial israelí. Todo eso es lo que los medios alternativos permanentemente intentamos sostener, todas las problemáticas, ¿no? La quita de alimentos a los comedores, todas esas problemáticas. Hoy medios oficialistas y medios opositores están hablando de un personaje bizarro, lo ponen en el medio, ¿no? Al gobierno no le causa mucha gracia, pero sin embargo utiliza este personaje bizarro al que lo están quemando los medios oficiales también, para tapar, por ejemplo, la modificación a la ley de glaciares, que la están tratando ahora y la quieren llevar adelante, que significa el envenenamiento del agua, el envenenamiento del agua que es el agua que debería ser para los alimentos, el agua que debería utilizarse para la vida en nuestro país, la quieren utilizar
para los emprendimientos mineros de los grupos más concentrados que quieren venir a explotar, hacer distintas explotaciones mineras, ¿no? Entonces, claro. Yo me pregunto, ¿no? Y hace poco escribí una notita que se llama Hablemos de Adorni, ¿no? Hablemos de Adorni es, sin embargo, una gran distracción, ¿no? El gobierno ya tiene un muñeco quemado ahí, y la oposición, un punching ball al que pegarle, especulando si con esto gana algunos votos para el 2027, y los otros viendo cómo terminan de sacarse a este monigote de encima, pero termina siendo, en última instancia, la agenda que nos imponen los más media, ¿no? La agenda que nos imponen los medios masivos de comunicación, y esto está clarísimo. Esto ya es algo recontra estudiado. Esto se llama agenda setting. Ellos imponen lo que tenemos que hablar y lo que no tenemos que hablar. Por eso es muy importante, aparte de tomar de lo que tenemos que hablar, denunciemos esto. Porque estos mecanismos son mecanismos para mantenernos entretenidos, a ver si a Adorni ahora le duplicaron el sueldo. Mirá, ahora le duplicaron el sueldo y ahora amplió el quincho, se puso más pelo. Digamos, bueno, están discutiendo eso. Se está discutiendo el quincho de Adorni, se está discutiendo el viaje en jet, se está discutiendo el departamento acá en Caballito de $500.000, se están discutiendo un montón de cosas que obviamente causan irritación a la clase trabajadora y el pueblo, le da mucha bronca, pero tapan con esto los verdaderos temas importantes. Sí, lo tapan, pero también repercuten muchísimo en la opinión pública, ¿no? Justo antes de sumarme acá al programa estaba viendo una encuesta que estaban pasando en algún informativo y decía que, bueno, que la imagen de Milei y de su gobierno está en picada, que hay un 66% de personas que desaprueban la gestión gubernamental, o sea, que cada vez hay más descontento y se van sumando estas cosas, ¿no? Hay gente que decía, bueno, hay que darle tiempo, vamos a ver cuánto soportamos de otras cosas, pero todas estas, porque dijeron que venían a eliminar a una casta y se comportan exactamente igual que ellos, ¿no? Dijeron que iban a dejar de lado la corrupción y siguen haciendo las mismas cosas. Entonces la gente podía aguantar un poquito, pero ya no aguanta más. Y mientras tanto la gente se muere de hambre. Vengo de una actividad en la universidad y me comentaban los chicos del centro de estudiantes que nos habían invitado que ellos siempre que hacen alguna actividad dan una merienda. Primero hacen el show, no sé si llevan un panel de invitados, etcétera, y después dan la merienda. Ese es el gancho, no el invitado, no el show, es la merienda. Los chicos se quedan por la merienda, ¿no? Estamos hablando de que la gente en la universidad necesita ir bien alimentada, ¿no? Para poder recibir esa educación, no solo en la universidad, en todas partes. Entonces, que han vuelto en las épocas críticas de este país donde los chicos se desmayaban en clases. Entonces, no podemos seguir permitiendo eso. Entonces, realmente espero que estas marchas multitudinarias y todos estos actos, donde además se establecen una continuidad entre la memoria y las luchas actuales, sirvan, porque no sé cómo habrá sido en otras provincias, pero acá en Salta hubo una presencia de gente joven impresionante. Nos han invitado a muchísimas actividades en las escuelas, entonces eso, insisto, yo siempre veo la parte positiva, porque si no sobrevivo. Entonces ver que hay gente que está con interés en sumarse en las luchas, que se involucra, que quiere participar, que deja de lado la meritocracia y el sálvese quien pueda para tomar la posta, ¿no? de otras generaciones que nos han precedido. Bueno, otra noticia muy importante que hace al estado de ánimo de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, pero también de toda la población, ¿no? Que de alguna manera trabaja haciendo distintas tareas, como las tareas del hogar. Tiene que ver con la gran participación en la audiencia por el intento de reformar la ley de glaciares, ¿no? Ha habido un rotundo rechazo, ¿sí?, a esta posibilidad. Digo, no sabemos qué va a pasar en el Congreso, no tenemos ninguna confianza en ese lugar, pero
Esto está expresando que hay un compromiso cada vez mayor. Lo mismo que pasó el 24 en relación a la memoria, verdad y justicia, está pasando con cada una de las cosas que evidentemente parte, digamos, de lo que nosotros aportamos, la difusión de lo que significa una reforma de la ley de glaciares, lo que significa el extractivismo en las provincias, fundamentalmente lo que tiene que ver con los minerales, el problema que va a traer, que trae directamente al agua y a la naturaleza toda y a nosotros mismos como seres humanos, es como que se empieza a relacionar. Bueno, eso es interesante, que nosotros algo de eso tenemos, que hemos aportado, ¿no? En nuestras distintas publicaciones, en el mismo programa acá, de haber aportado en la difusión y informar qué es lo que sucede cuando hay una ofensiva en relación a dañar el ambiente o algún elemento del bien común de la naturaleza, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, y como todo se relaciona, Israel también está metido en el tema del agua, porque no nos olvidemos que una de las empresas que saquea el agua, no solamente en Argentina, sino en varios países, es Mekorot, y que son capitales israelitas. Y son los capitales, la empresa que le corta el agua, le cortaba el agua en la franja de Gaza y manejaba el agua de manera discrecional en contra del pueblo palestino, ¿no? Es bastante perversa. Una noticia que viene también a nivel internacional, ¿no? Que estuve mirando, es los negocios que se hacen con la invasión, ¿no? O con los ataques a los pueblos, ¿no? Tenemos que tras el ataque a Venezuela, a los bombardeos de Caracas y al secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, tenemos que hay un cuestionamiento a las operaciones con bonos de Venezuela que han hecho distintos grupos concentrados financieros norteamericanos que han comprado bonos soberanos venezolanos relacionados con PDVSA, sobre todo, ¿no? Y las legisladoras demócratas Elizabeth Warren y Angela Alsonbrook pidieron información porque aparentemente han logrado un beneficio de un 40, un 60%, teniendo información anticipada, y la información anticipada tenía que ver con el ataque a Venezuela, ¿no? Entonces ahí también los negocios de Trump, aparte de masacrar, digamos en total alrededor de 200 personas o un poco más en Venezuela, entre los ataques a los barcos, los que murieron peleando en contra de la invasión, tenemos también los negocios por detrás, ¿no? En eso se parecen bastante estos gobiernos que siempre están buscando el negocio también individual, no solamente el de su estado y sus grupos más concentrados, sino esos negocios con los amigos, ¿no? ¿Quiénes son los grupos concentrados financieros que teniendo la información anticipada, compraron bonos soberanos venezolanos? Sí, la verdad que son parte de los atenuantes que tiene, o maniobras económicas que hace el capitalismo, ¿no? Pero en medio de una crisis que no la pueden sostener, que se va todo a los caños. El tema es que no logren llevar a nosotros los caños, que podamos remontar esta situación y que si se van a los caños que se vayan ellos, nosotros no. Y en esta situación me parece que lo que sigue flotando, digamos, fundamentalmente en nuestra clase trabajadora en general, es frente a la caída de imagen que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Como comentaba vos, Marcela, recién, que es cierto, es así. ¿Qué opción? ¿Qué presentamos de alternativo, no? Por ejemplo, Carne de Máquina junto a Huella del Sur, digo, se viene, diríamos, cubriendo lo que es el encuentro antifascista internacional en Brasil. Bueno, Porto Alegre. En Porto Alegre, que es una opción, ¿no? Ellos están planteando una opción
que otro país, otro mundo es posible. Bueno, ¿cómo podemos empezar a entrar en esa discusión el conjunto de la clase para empezar a encontrar una opción independiente a los partidos ya conocidos, patronales, que hoy se encuentran en el Parlamento y que han gobernado durante muchos años este país, ¿no? Sí, es justamente mi preocupación, porque este gobierno que no da datos tan buenos sobre en qué invertir, por ejemplo, ¿no? Él dan datos como los de Libra, ¿no? Hubiéramos comprado algunas moneditas para poner en el petróleo y ahí capaz que andábamos bien. Pero fuera de broma, este gobierno se va a hundir por sus propias fallas, por sus propias falencias, por su propia falta de criterio para gobernar. Pero ¿cuál es la alternativa que podemos ofrecer nosotros? ¿No? No tenemos ningún candidato potable a la vista. Creo que no estamos cerca de que ocurra algún tipo de revolución, por lo menos yo no lo percibo así. Entonces, ¿a qué podemos aspirar? ¿A seguir ofreciéndole a la gente votar al menos malo? ¿A seguir tragando sapos? Tenemos que buscar alguna alternativa. Creo que de alguna manera, digamos, en el tema este que planteé de Adorni, ¿no? De cómo hay una disputa ahí mediática en relación al 2027. O sea, la disputa que hacen las fuerzas políticas por intermedio de los más media, de los medios masivos de comunicaciones, esa disputa, e incluso a dirigentes de la oposición, se les escucha decir hay un 2027 como la única salida a la crisis, ¿no?, que estamos viviendo los trabajadores. Particularmente, creo que la salida para los trabajadores está demostrado en la historia que no es por vía de la institucionalidad del sistema. La institucionalidad del sistema nos lleva nuevamente o a la ultraderecha o a un sapo o, digamos, permanentemente nos va llevando elección tras elección a elegir al próximo verdugo. La clase trabajadora debe ir construyendo, creo yo, lo planteo con más interrogantes, digamos, no planteándolo desde el púlpito ni desde el saber, sino con muchos interrogantes, pero debemos ir construyendo una alternativa desde abajo, una alternativa que tenga que ver con la autoorganización de la clase trabajadora, que tenga que ver con la democracia directa de los trabajadores, con el asambleísmo para decidir, porque el único lugar donde los trabajadores decidimos es en una asamblea de un lugar de trabajo, cuando votamos si vamos a la huelga, si aceptamos tal decisión o no, si aceptamos tal propuesta. Entonces es ahí donde los trabajadores decidimos. ¿No deberíamos pensarlo para el país? Digamos, una construcción de democracia directa de los trabajadores. Claro, nos van a decir, no, eso no se puede. Claro, en verdad creo que lo único utópico es que con esta democracia de los ricos los trabajadores podamos salir adelante. Eso es lo único utópico. Lo otro es un camino. No estoy planteando que ya lo vamos a resolver, pero si empezamos a pensarlo, si empezamos a construirlo desde abajo, entre todos, hay que reconstruir un tejido social que está roto, producto de las políticas que vienen teniendo desde el Estado unos y otros en favor de los grupos más concentrados, y hay que reconstituir ese tejido social desde abajo con solidaridad, con coordinación, con acción directa. Con sentido de pertenencia de clase. De clase, exactamente. Solidaridad, coordinación, acción directa, recuperar nuestras herramientas y esa concepción, ¿no?, de ser clase, de comprenderse como clase. Creo que eso es más importante que el 2027, porque el 2027 nos va a encontrar una vez más frente a la disyuntiva de almorzar una porquería u otra, ¿no? Para decirlo en buenos términos. Entonces,
mierda o cagada, se dice, ¿no? En general. Entonces, creo que es hora de que los trabajadores y trabajadoras, los sectores populares, las comunidades originarias, los colectivos de lucha, podamos empezar a reflexionar acerca de qué otra sociedad es posible desde abajo y entre todos, ¿no? Creo que esa es la... Sí, por eso largamos el conversatorio, ¿no? Exactamente. Un conversatorio. Claro, es decir, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para... ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea para las clases subalternas, ¿no? Sí. Me parece interesante esto porque, bueno, el conversatorio que estamos largando ya hace un tiempito, que seguramente a partir de ahora le vamos a dar un poquito más de fuerza, tiene que ver con esto de hablar con la gente en general, ¿sí? Con lo que están luchando, con lo que no están luchando, pero que están con problemas y que ven que esta situación está llegando a un límite. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar a construir lo que dice Omar, esa nueva tipo de organización que tenga una forma de discusión y de resolución democrática totalmente diferente a lo que nos ofrecen hoy, ¿sí? Hoy nos ofrecen que con esta democracia somos libres de decidir qué es lo que queremos. No es así, no existe la libertad en esta democracia, sino la única libertad es la de someternos a ser explotados, y en función de eso ver hasta dónde podemos llegar según el nivel salarial que tengamos, la posición económica. Pero en general no somos libres en esta democracia. Por lo tanto, tenemos que construir otra. Pero el tema es, tenemos, o por lo menos desde Carne de Máquina, salimos a charlar con la gente y a preguntar cómo tenemos que hacerlo, o qué opina, por dónde tenemos que encarar la discusión y la organización de ese nuevo espacio, ¿no? Sí, y con una mirada crítica de las estructuras que tenemos hasta ahora, por ejemplo, Claro. Los sindicatos, estos métodos de asamblea, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, ¿no? Decía una cancioncita, y bueno, nos quedamos con las asambleas cuantiosas en su época y de las que salieron muchas cosas buenas, pero sin embargo no sirvieron para una transformación y profunda, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, considero que preguntarle a la gente que por ahí no está tan imbuida en la política, que no milita, pero que sí trabaja y que sí sobrevive, ¿cómo creen ellos que podría ser esta salida? Me parece que es una excelente iniciativa. Sí, la idea es esa. La idea es caminar preguntando, ¿no? Ir hacia la clase trabajadora, hacia las mujeres, hacia los jubilados, jubiladas, hacia los sectores populares, e indagar cuál es el camino, y nosotros queremos ser parte de ese camino, acompañar ese camino desde la comunicación, ¿no? Una cuestión, se planteaba recién, una cuestión con respecto a esta democracia, ¿no? Me tocó esta semana porque recibimos la carta de Virginia Kramer, una médica legista, que estuvo en varios casos importantes y sobre todo casos donde estaba involucrada, por ejemplo, la policía, gatillo fácil, ese tipo de cuestiones. Y ella desnuda lo que es esta democracia, hace esa tarea desde la honestidad y desde una posición profesional y desde una posición científica, ¿no? Ha sido permanentemente hostigada, ha sido violentada, amenazada de manera continua desde el 2005 hasta hoy. Hicimos todo un recorrido desde presos torturados, donde ella descubre en 2005 que hay quienes han sido torturados con picana eléctrica en penales de la provincia de Buenos Aires, desde rechazar la cárcel domiciliaria de Checolás por demostrar que Checolás estaba en condiciones de estar en la cárcel,
porque es un genocida y su crimen es de lesa humanidad y debe pudrirse en la cárcel. O, por ejemplo, en el caso Facundo Astudillo Castro, planteando que ella no puede asegurar que haya sido un accidente y que podría haber sido asesinada, donde se involucraría en aquel tiempo a la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y donde salieron a atacarla tanto Sasso, el periodista Sasso, de ahí de Bahía Blanca, como Dugan, que ellos tenían la teoría de que no, que la policía no fue. Sin embargo, ella científicamente, con evidencia científica, dijo: acá no se puede asegurar eso. Por decir eso, también ha sido perseguida, ¿no? Y está siendo perseguida. Ha sufrido, por ejemplo, cuando era el caso de Checolás, un cuchillo con sangre clavado en el portón de su casa. Ese tipo de amenazas. Entonces, bueno, esta democracia, ¿no? Esta democracia donde aparece, a veces al poder no le alcanza la democracia y necesita ese tipo de acciones, ¿no? Como lo hacen las represiones ilegales y le rompen la cabeza a nuestros jubilados y hasta le pegan a discapacitados, a compas con discapacidad. Así que, bueno, es un camino a contramano de todo esto. Sí, el sistema judicial justo se juntan con el sistema legislativo y el sistema ejecutivo y todos van en contra de la gente. Me recuerda el caso de una doctora. Vieron que cuando se aprobó la ley del aborto quedó el tema de la objeción de conciencia. Salta, provincia conservadora, ultracatólica si las hay, tenemos muy pocos profesionales que, bueno, cuando teníamos insumos se animaban a llevar adelante los abortos. Y hubo una persecución a una médica que partió desde sus mismos colegas que la denunciaron y estuvo con un proceso muy complicado donde tuvo que ser acompañada por los movimientos feministas de acá de Salta y de otros lugares del país. Pero así, digamos, sin la connivencia de todos los estamentos es muy difícil que esto, porque la represión que vemos los miércoles es una represión visible. Pero estos otros métodos de disciplinamiento son mucho más complejos y más peligrosos, ¿no? Y pero lo decía ella, 20 años soportando esto, ¿no? 20 años soportando esto hasta que lo dice ahora, luego de 20 años de soportar, y dijo, en un momento dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar por hacer bien las cosas, por llevarme por evidencia científica, ¿no? Bueno, dicen de la producción que faltan 3 minutitos, Últimas palabras para esta apertura de programa. Que colaboren con el conversatorio y que digan todas las opiniones que tengan para mejorar y cambiar esto. Que la lucha sigue en la calle, así como salimos a marchar por memoria, verdad y justicia, que salgamos a acompañar a todos los procesos que se están dando en el país. Fundamental. Que no nos resignamos a seguir viviendo en esta sociedad donde las grandes mayorías tienen que sufrir hambre, miseria. Entonces, ese mundo es el que queremos cambiar, ¿no? Llegar a ese mundo nuevo que aún sigue latiendo en nuestros corazones. Un abrazo. Un abrazo. Abrazos. Cuando empiece la asamblea, cuando cada compañera diga ya basta, se acabó, que la bronca vieja se convierta en marea, que el futuro se construya con el sudor que aquí sobró. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Carne de Máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie. ¡Aña! Infraestructura, ore basegoa, okukuche.
Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y nuestro compañero corresponsal en la Patagonia, Daniel Ruiz, realizó una interesante entrevista al grupo de hip hop La Secuencia de Comodoro Rivadavia. Vamos a la entrevista. Porque si bien, yo creo que todos somos igual y todos tenemos el pensamiento de poder decir lo que pensamos y no se trata solamente de decir, no, es un género solamente de hombres o es de diferenciar esa parte, ¿no? Por eso quisimos hacer algo diferente y es lo que lo estamos logrando y mucha gente reconoce eso y dice, qué lindo que las letras que tienen y que le pongan coros de mujeres, las chicas que hacen los coros cantan muy lindo. Entonces, bueno, eso por ahí te alegra mucho, ¿no? Más que nada cuando viene un mensaje de gente que no tiene nada que ver con el movimiento hip hop o como nos ha pasado que han venido señoras mayores y muy lindo, chicos, lo que hacen, los felicito, sigan así. Y nos pasó en un evento en un restaurante en La Caverna. Sí. Vino un muchacho que vos lo veías y era un tipo que era del ámbito del metal, así, ¿viste? Y viene y el tipo con lágrimas en los ojos viene y dice, chicos, cantan muy lindo, dice, me hicieron sentir identificado con todas las cosas que ustedes dicen, sigan así, y por ahí esas cosas te llenan un montón de saber que hay gente que de otro ámbito que por ahí le presta atención a nuestras letras y a nuestro mensaje. Sí, de hecho tuvo muy buena repercusión en el acto del 24, sobre todo que hay un público de todas edades, de 50 años, y quedaron muy asombrados con la letra, ¿no? del que fue previo al acto, fue muy emotivo la marcha, pero creo que también es un género que para mucha gente es extraño, y por ahí puede tener algún prejuicio, pero me parece que hoy estamos acá justamente en una biblioteca que es de pueblo originario, que también es algo que no se desconoce y tiene mucho arraigo. Me parece que lo que ustedes hacen intenta cubrir un lugar, algo que no se ve. Entonces me parece que eso es un aporte importante y bueno, desde ya de lo que podamos hacer para difundir y seguir potenciando, sabiendo de que es difícil, ¿no? La carrera y es difícil ahí hacerse llegar, sobre todo recién hablábamos de Spotify y los derechos de autor que no te dejan nada, entonces bueno, en ese sentido no sé cómo son los planes a futuro que tienen más allá del evento de ahora en abril, si tienen previsto algunas cuestiones más. Sí, bueno, después del evento pensamos con el tema de hacer todo lo que es audiovisual y eso, y empezar primero a sumar gente que, bueno, teníamos pensado también ver si podemos realizar talleres y de realizar un encuentro multicultural, que se presenten no solamente bandas que hagan hip hop, sino bandas que hagan rock, otros géneros musicales, chicas, ellas bailan árabe, por ahí realizar algo así multicultural y para hacer algo a beneficio. Teníamos pensado hacer algo como para el Día del Niño o alguna fecha como para recaudar juguetes o recaudar cosas para ayuda social. Porque uno puede decir y cantar en las letras cosas así, pero si no haces nada como para acompañar lo que decís. Sí, de hecho se ha acercado también compañeras y compañeras que están por el tema del ambientalismo y también estaban, bueno, la lucha por los glaciares estos días, y estaban también pensando en hacer un evento o sea, también en ese sentido amplio, pero también para que se exprese no solamente en el sentido de poder cantar críticamente, sino también poderlo llevar por lo menos en acciones concretas que vayan en ese sentido. Exacto. Y eso me parece que también es valorable y bueno, creo que sobre todo esta ciudad, ¿no? Ustedes recién planteaban sobre el tema de la cantidad de desocupados, la situación social o del derrumbe, o sea, hay muchas cosas que
han pasado en esta ciudad que hay que... Nadie se está haciendo cargo de todas esas cosas. No, eso es lo otro, nadie se está haciendo cargo y bueno, pero también está en nosotros que la cosa no quede... Que no quede impune. quede No quede en la impune. nada, porque hay mucha gente que está pasando la re mal con todo esto. Y referentes a nivel nacional y internacional, ¿siguen a alguien en específico? El referente, más que nada en este género, nosotros somos nuestros propios referentes. Si bien escuchamos músicas así, en realidad en la casa que nosotros nos juntamos, que es la casa de ellos, la música es totalmente variada, escuchamos de todo. Todo lo que sea música, estamos siempre, no tenemos un referente así por decirte, nosotros tenemos de referencia a esta persona, ¿no? Nosotros, más que nada la referencia de la ciudad. Cuando la ciudad se aquieta, seres sigilosos salen de sus madrigueras y toman el aire de Radio Semilla. Noches Conejas es un programa que, a partir de lecturas, reflexiones, música y otras hierbas, hurga en lo más profundo de la noche para acompañar ese día que se termina. En la voz, desde una ciudad remota de Mamá Conejo, y con la presencia mesmérica en los controles del señor operador, hurga, roe, corroe laberintos del pensamiento y la cultura. Conejos que abrazan la noche y, expectantes en el éter, aguardan un amanecer distinto. Conejos sociables, tímidos, curiosos, sean bienvenidos al aire de Radio Semilla. En Carne de Máquina planteamos cómo esta institucionalidad de la democracia muchas veces se conjuga en favor de los poderosos, pero a veces a los poderosos y a los sectores de poder, no solo a los empresarios, a los militares, a la justicia, no les alcanza con la democracia y necesitan ir más allá, necesitan la amenaza, el hostigamiento. Estamos en comunicación con Virginia Kramer, que es médica, pero se dedica justamente a la investigación en casos judiciales. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos por el compromiso y por difundir todas estas cuestiones que están ocurriendo en el presente y que no son de hoy, sino que por lo menos en mi caso ya llevan 20 años de hostigamiento. Vos te dedicás al peritaje, ¿no? En los casos judiciales. Al peritaje médico, digamos. Claro. Exacto. Yo soy médica legista, soy especialista consultora en medicina legal, especialista jerarquizada en clínica quirúrgica, diplomada en psicología jurídica y forense. Soy magíster en educación, bueno, hay un montón de cosas más. Pero mi trabajo en las últimas 2 décadas y un poco más también se ha dedicado a aplicar la medicina a la investigación criminal. Es decir, tratar de descubrir de qué manera, en qué momento y bajo qué condiciones se producen ciertas lesiones cuando evaluamos personas vivas y algunas lesiones y cuál es la causal de la muerte cuando nos encontramos con los cuerpos, con personas ya sin vida. Acabás de escribir hace poquito tiempo y nosotros publicamos una carta que es muy fuerte en relación a lo que venís sufriendo desde, dice la carta, de 20 años, ¿no? Hacer ese recorrido, ¿no? En la carta, pero bueno, me gustaría que lo hagamos de manera abreviada por la charla telefónica para que la audiencia pueda saber qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que estás sufriendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo
te cuento a vos ya estás en conocimiento, pero también le cuento a tu audiencia, en realidad esto se me aclara de alguna forma durante el día de ayer, donde los picos de mi hipertensión volaban por el aire, y me doy cuenta que este hostigamiento feroz que estoy sufriendo desde el 2005 hasta ahora, que se ha hecho muy manifiesto a través de los medios de comunicación hegemónicos, un ataque desde los medios de comunicación hegemónicos por parte de periodistas que responden a esto, y que se termina sustanciando ahora, que es a donde apunta en definitiva esta carta, en el accionar judicial contra mí para evitar que siga trabajando como perita, que siga haciendo diagnóstico, ensuciando mi buen nombre y honor. Me doy cuenta en esto que te planteaba, esto me está pasando hace 20 años, entonces de pronto me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué hice mal para que durante 20 años me estén persiguiendo y hostigando tan ferozmente? Y yo misma tuve que remontar justamente al 2005, y voy a ser muy breve, lo voy a sintetizar lo más rápido y lo más breve que pueda. En el 2005 me toca investigar un caso de presuntas lesiones contra una persona que se encontraba detenida en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Cristian López Toledo, y cuando lo voy a evaluar, estoy siendo muy sucinta, cuando lo voy a evaluar encuentro tantas lesiones en el cuerpo de Cristian, y no solo las lesiones físicas, sino la afectación psicológica, que tengo que dividirlas en lesiones de hasta 10 días, de entre 10 y 20 días y más de 20 días. Y encuentro, entre otras cosas, lesiones por pasaje de corriente eléctrica, lo cual implica por primera vez, hace de público conocimiento, la persistencia de prácticas de tortura dentro de los espacios de detención de personas. Esto, cuando voy a realizar el examen médico, el reconocimiento médico legal, obviamente ajustado a las normativas nacionales e internacionales, a lo que dice toda la bibliografía del caso que uno tiene que realizar en esos casos, cuando hago esto, termino siendo sancionada, sumariada, por haberme excedido de alguna manera en la investigación. Lo cual no tenía ni pie ni cabeza, porque entre otras cosas, quien estaba a cargo de la Dirección de Asesorías Periciales en ese momento, cuando me envían a hacer el reconocimiento médico legal, porque no es que yo me despierto un día y salgo a hacer reconocimientos médicos legales, es como una orden judicial. Cuando me envían, esta persona se comunica por teléfono y me dice que investiga hasta las últimas consecuencias. Aquí la grave contradicción, me dice que investiga hasta las últimas consecuencias. Cuando investigo exhaustivamente, me inicia un sumario por haberme excedido en la investigación y haber encontrado que en democracia se seguía torturando. Esto 2005, ¿no? Está bueno remarcar 2005. El año, 2005. No 78, no 77, 2005. No. 2005, Cristian López Toledo. Después de eso, bueno, las amenazas empiezan a constituirse de otra forma. Tengo amenazas de muerte por teléfono, inicio causas, denuncio que se me está amenazando por teléfono, no llevan a ningún lado esas investigaciones. Después, cada vez que, obviamente, después de haber descubierto esto, cada vez que había una causa en la que se sospechaba que había una fuerza de seguridad que estaba implicada, por más que pertenecía al Poder Judicial, por más que era perita oficial, trataban de que yo participara, porque hasta ese momento, obviamente, no fue el primer caso que yo descubrí el que apareció. Siempre hubo estos casos, el tema es que no se investigaban, que nadie hacía el diagnóstico. Entonces empiezo a participar cada vez en más casos y resulta que esto se reiteraba en distintos espacios, en distintos lugares. Era una práctica que estaba establecida para disciplinar dentro de los distintos espacios de detención. Entonces, ya sea en casos de gatillo fácil o en casos de denuncias por lesiones, vejámenes o torturas o muertes en custodia, he intervenido, y cada vez que llegaba el momento de ir a juicio, los autos que estaban en la puerta de mi casa aparecían destrozados, o en uno de los casos
descuartizaron a una de mis mascotas y la revolearon contra el portón de mi puerta, contra el portón de mi casa. Y en otros casos, ya en otros espacios en los que he trabajado, donde me tocó investigar la salud de los genocidas que se encontraban presos, me ha tocado evaluar, por ejemplo, a Echecolás, y después de evaluar a Echecolás, el mismo Echecolás me denuncia, o sea, la imagen del excomisario torturador más importante de la provincia de Buenos Aires, sino del país, reflejada en una denuncia por torturas contra una perita, yo, que le rehizo un examen médico. Es increíble, ¿no? De verdad, es increíble. Es increíble, totalmente increíble. Si no fuera terrible, porque, digo, en ese momento los organismos de derechos humanos lo tomaron casi en chiste y decían, hey, bueno, que Echecolás se denuncie por torturas. No, me decía yo, esto no es simplemente un oxímoron, esto es gravísimo, porque no es contra Kramer, esto es un mensaje contra toda aquella persona que quiera investigar. El mensaje es, no investiguen, porque hasta vamos a denunciarles por tortura. Era un montón. Esa denuncia se cayó. Sí, bizarra. En totalmente. ese momento, claro, es una locura. Es una locura, pero es una cuestión real. O sea, tan loco no es, porque es muy real. En tu carta hablas también de un cuchillo clavado en la puerta de tu casa, ¿no? A partir de esto. A partir de esto, como se cae esa denuncia por torturas, al poco tiempo yo comunico a mis superiores que mi vida corría riesgo, porque esta era una movida muy importante. Desestiman el hecho de que mi vida corriera riesgo, y pocos días después encuentro en pleno mediodía en la cerradura de mi casa, en el portón que da otra vez a la calle, un cuchillo de carnicero chorreando sangre. Yo llego con mi hijo más chico y adentro de mi casa estaba mi hija adolescente durmiendo. Entonces, cuando yo bajo del auto y veo esta imagen, yo no sabía si la sangre que caía del cuchillo era la sangre de mi hija adolescente, y yo había generado, por investigar casos de torturas de los hijos de otras personas que lastimaran o que asesinaran a mi hija. Eso fue aterrador, una tortura. Sí, aterrador, totalmente. Sí, de hecho lo recuerdo y todavía se me cierra la garganta y me angustia profundamente, porque el pánico que yo sentí, la culpa que yo sentí en ese momento, no se la deseo a nadie. Cuando afortunadamente escuché la voz de mi hija, dije, bueno, hasta acá. El Estado que me manda a investigar después no me protege. Ya era algo que se repetía de manera secuencial. Así que decidí irme del Estado. Y cuando me fui del Estado tuve que empezar desde cero. Y ya era grande. Y tenía 3 pibes que tenían que comer todos los días. Empecé a trabajar en el área privada, donde yo nunca había trabajado. Seguí trabajando como perita, y la gente empezó a correr de boca en boca el hecho de que yo estaba trabajando, y se acercaban espontáneamente. Yo realmente no lo podía creer. Y obviamente las causas que se acercaban eran aquellas a las que el Estado las rechazaba, las expulsaba de plano, que eran las más aterradoras. Eran los abusos sexuales terroríficos en las infancias, eran los femicidios, eran las violencias institucionales por fuerzas de seguridad. Y entonces, en poco tiempo, las amenazas volvieron a aparecer. Pero nunca, como en este momento, desde principios de 2005, bueno, claramente estamos hablando de un contexto muy particular, violento y facilitador de este tipo de situaciones, desde principios de 2005 los ataques desde los medios hegemónicos son furibundos, son terribles, al grado tal de que mi cuerpo no lo soportó, y en agosto del año pasado hice un accidente cerebrovascular por el estrés que estaba sufriendo, porque estaban mancillando mi nombre, mi honor y toda una vida dedicada a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Ajustada a la bioética, y otra vez ajustada
a la ley y a la medicina legal con parámetros de derechos humanos y perspectiva de género, no solo a nivel nacional, sino internacional. La última escalada es la que aparece ahora, cuando me entero a través de estos medios hegemónicos que aparentemente estaba siendo denunciada por falso testimonio por un fiscal federal y que me habían llamado a indagatoria, o sea, se me iba a imputar un delito y nadie me había notificado nada. Entonces, contrato un equipo de abogados, el equipo de abogados empieza a investigar, se comunica con la fiscalía y con el juzgado. Otra vez, téngase presente que esto no es decisión de una persona al azar. Acá hay un poder judicial, acá hay un fiscal que me estaba imputando y hay un juez que le estaba dando el espacio para que me llamara para indagarme y para comunicarme que me estaba investigando por un delito penal. Y eso no es todo, para que entienda la audiencia. Antes de eso, durante el 2025, me llaman a declarar como testiga en un juicio en el cual estaban denunciando a otro perito y me hacen declarar como testiga sin decirme absolutamente más nada. Lo que no me notifican es que ya habían decidido imputarme. Es decir, están violando mi derecho a defensa, porque estaban juntando prueba sin haberme avisado que estaban juntando prueba para utilizarlo en mi contra, porque ya me habían denunciado. O sea que te llamaron a declarar, fue una redada. Tal cual. Te armaron una redada de hacerte declarar para imputarte. Exactamente, utilizaron lo que yo declaré, obviamente de buena fe y otra vez ajustada a mis conocimientos, como testiga en una causa en la que estaban investigando a otra persona. Pero tienen la obligación, si me están investigando, de avisarme que me están investigando, porque si no, violan mi derecho a la defensa. Bueno, pues se lo ahorraron. Y ahora, con esos elementos, pretendían el día de mañana imputarme en una indagatoria, en esta indagatoria de la cual estuve hablando, a la cual se me había llamado sin llamarme. O sea, me enteré a través de la prensa que se me había... ¿Y la acusación es falso testimonio? ¿Esa es la acusación? Y la acusación es de falso testimonio sin ningún elemento. Basta leer el cargo que hace el fiscal, los pretendidos argumentos de mi responsabilidad, y no hay un solo punto en el que, a ver, se cae de maduro. No hay que ser abogado o abogada para entender que falso testimonio es decir una mentira. No surge en ningún punto que el fiscal pueda establecer que yo estoy diciendo una mentira en algún momento, ni de la declaración esta mala vida, ni en mi participación en la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ni en ninguna otra causa. Pero bueno, sin ningún argumento, llega a esta instancia de indagatoria con un juez que se la permite y con un aparato judicial que le permite hacer todo este juego. Acabas de decir que participaste. ¿En manos de quiénes? Acabas de decir que habías participado en la causa de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué participación tuviste en el caso? Bueno, justamente toma fragmentos de esa causa este fiscal, que otra vez hagamos una aclaración, este fiscal que se excusó de seguir instruyendo la causa de Facundo porque se consideró agraviado moralmente. Entonces otra vez no entendemos, se excusó de actuar en la causa de Facundo, pero retomó para acusarme a mí. Acá ya no se siente más agraviado moralmente. Es toda una contradicción flagrante y peligrosísima. Lo que yo hice en la causa de Facundo, yo recuerdo en ese momento estábamos claramente en plena pandemia
a mí me convocan, cuando desaparece Facundo, me convoca primero la Comisión Provincial por la Memoria, cuando aparecen los restos que podían ser de Facundo. Yo estaba aislada en ese momento, así que les digo que no voy a poder participar. En el medio me llega el resultado negativo del test COVID y me convoca la familia de Facundo, el abogado Leandro Aparicio, para participar. Y mis honorarios, y me parece importante dejar claro esto, mis honorarios los aporta Amnesty Internacional, ¿sí? Así que en definitiva a mí me contrata Amnesty Internacional para investigar la causa de la desaparición de Facundo. Yo no llego al lugar de los hechos a evaluar y al levantamiento del cuerpo por esta circunstancia de que estaba aislada, pero sí llego a la operación de autopsia que se hace con el equipo argentino de antropología forense. Luego me reúno con los equipos periciales para realizar las conclusiones. Yo difiero en 2 puntos con el resto de los peritos y lo dejo por aclarado. Digo que yo coincido en general, pero que difiero en el hecho de que se pueda asegurar, porque nunca se asegura, que la causa de la muerte de Facundo haya sido un accidente, y que además el hecho de que tuviera teñidos de rosa los dientes, que fueron hallados en el lugar de, justamente para la reiteración del hallazgo del cuerpo, esa tinción nos podría estar hablando de una sumersión, de una muerte por sumersión, es decir, que lo hubieran ahogado. Queda ahí. Tiempo después se me convoca para el segundo allanamiento en el destacamento de Teniente Origone. Y ahí, dentro de todas las peritaciones que se hacen, que es necesario remarcar esto, está todo filmado. Había peritos profesionales de distintas áreas, todos de gendarmería. Estaban las autoridades fiscales, estaban las distintas partes, la familia de Facundo, había representantes de la fuerza de seguridad. En ese momento es donde el fiscal Ulpiano Martínez, el fiscal federal, dice que como yo encuentro una piedra que aparentemente es turmalina, cosa que yo ni siquiera afirmo en el lugar de los hechos cuando la encuentro, yo encuentro una piedra, la levanto y digo, yo no soy geóloga, pero... Y ahí la mamá de Facundo dice, para mí es una turmalina. Así que yo encuentro una piedra, punto. Lo que me está tratando de endilgar este fiscal es que cómo yo encontré esa piedra. Y la encontré porque la busqué mucho. Porque es lo mismo que hago en las autopsias. Hay gente que realiza una sola incisión, un solo corte en el cuerpo para investigar. Yo realizo una incisión, un corte a 1 centímetro uno del otro en los 360 grados para no perder ningún dato de relevancia en la investigación de la muerte de una persona. Entonces, de lo que se me acusa es de ser demasiado exhaustiva. Eso está muy lejos de ser un falso testimonio. Es aberrante escuchar esto, como desde instancias judiciales, como funcionarios del Poder Judicial tienen este ensañamiento con quien no se doblega ante las órdenes, ¿no? Porque pareciera que los informes tienen que decir lo que ellos quieren, pareciera, ¿no? Mira, cuando yo entré hace muchas décadas al Poder Judicial, yo era joven en esa época, lo primero que me dijo el jefe de la sección forense fue: nena, acá los informes tienen que decir poco y confuso, porque si no después los fiscales repreguntan. Bueno, de eso pasaron 25, 30 años. Claramente yo no me ajusté a ese mandato. Claro. Será por eso que me vienen castigando durante 2 décadas. Es evidente. En el caso Facundo Castro está claro. Estaba sospechada la policía, eso estaba clarísimo para la población completa. Sin embargo,
ni para el juez, ni para el fiscal, ni para periodistas que trabajaron para tratar de sacar la responsabilidad de las fuerzas policiales, como es el caso de Sasso o de Dugan, que plantearon que no fue un asesinato, que fue un accidente. No sé desde dónde lo plantean, cuando en realidad eso no estaba tan claro y los informes forenses tampoco lo dejaron claro, por lo que vos comentás, ¿no? Que a vos te quedaron muchas dudas al respecto. Exacto, es así. A ver, la medicina legal, la investigación criminal desde el punto de vista pericial, tiene un límite. Yo puedo opinar desde mi saber y entender hasta cierto límite. El resto ya pasa a ser una fabulación. Claro. Hasta este lugar yo puedo decir concretamente, yo creo, según mi saber y entender, que pasó esto de esta manera. Me ha pasado alguna vez, creo que con esto cierro la idea, me ha pasado alguna vez en un juicio oral que el presidente del tribunal me dijo, pero doctora, ¿usted piensa que fulano es el asesino? Y yo lo miré y le digo, mire, yo no lo puedo decir. Yo lo único que puedo decir es que yo no fui, porque yo no lo maté, pero yo no puedo establecer con una certeza absoluta quién lo hizo, porque ese no es mi trabajo, porque mi trabajo como perita tiene una limitación, la limitación de mis conocimientos. Yo puedo llegar hasta acá y puedo aseverar hasta acá. El resto es trabajo del Poder Judicial. Evidentemente. Y se te acusa de hacer las cosas bien, de hacer bien tu trabajo, evidentemente. Y de se me acusa de investigar demasiado. De investigar demasiado y no ceder ante las presiones de los distintos estamentos, ¿no?, del Poder Judicial. Para ir cerrando la nota, ¿no? ¿Querés decir algo más? ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo por decir? No, simplemente me gustaría que la audiencia entienda que bajo ningún punto de vista una perita como yo en soledad puede torcer la justicia, no puede torcer la decisión de un tribunal de 3 jueces, no puede torcer la decisión de un fiscal, de un juez de garantía, que tienen que investigar, que tienen que controlar, que tienen que elevar a juicio, después de ese tribunal que tiene que tomar la decisión y, en definitiva, sentenciar o no a una persona o a más. Simplemente yo puedo dar mi opinión científica, el resto no depende de mí, el resto depende del Poder Judicial. Lejos estoy yo de ser responsable de cualquier imputación, porque todo eso pertenece a otros profesionales. Bueno, te agradezco mucho y agrego, ¿no?, Poder Judicial que está altamente cuestionado por la sociedad, ¿no? Te agradezco muchísimo por la entrevista y bueno, estamos a disposición si hay alguna novedad, esperemos que no, digamos, en relación a la situación que estás viviendo de permanentes amenazas que comentaste durante toda la entrevista y que bueno, nos ponemos a disposición para visibilizar cualquier novedad que nos puedas transmitir. Muchísimas gracias. En la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Déjame pasar, le dice el ratibotón. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque con obedecer no alcanza. Dándole voces al mundo del trabajo en salud, Barritando Enfermería, para compartir con vos actualidad, informes, música y mucho más. Viernes de 15 a 17 por acá, por Radio Semilla 106.5.com.ar. Piquetera, cortando tu vida entera. Porque con obedecer ya no alcanza.
Y desde Comodoro Rivadavia tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y corresponsal patagónico Daniel Ruiz. Buenas, mi nombre es Daniel Ruiz, de acá de la agrupación Facón Grande, desde la Patagonia. Queríamos un poco transmitir la situación que se está viviendo en Santa Cruz a raíz de la crisis económica, producto de los ajustes del gobierno de Milei, que también lleva adelante el gobernador Claudio Vidal, que intenta hacer pagar la crisis económica que ellos generaron a espaldas de los trabajadores estatales, los trabajadores en general, y la falta de trabajo y de obras públicas que acapara al conjunto de los pueblos de Santa Cruz. En ese marco es que el proyecto del gobernador de emergencia económica significa el congelamiento salarial para el conjunto de los estatales, significa también una redistribución de las partidas presupuestarias, que eso va a afectar tanto en las áreas de salud, de educación. Ya se está planteando el cierre de cursos, dejando docentes sin trabajo, la falta de obras, todo para pagar préstamos a organismos internacionales producto de la crisis, cuando se benefició a las petroleras con la baja del barril de exportación, se ha beneficiado a la pesca y a la minería, pagando solamente irrisorios 3% de regalías de las 5 grandes proyectos mineros de oro y plata que hay en la provincia. Producto de eso, los trabajadores, a raíz de esta situación, de la falta de acuerdo salarial, de actualización, de las mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, tanto en juzgados, en los hospitales y en las escuelas, es que se empezó a dar un proceso de organización, de coordinación y de luchas. En ese sentido, las jornadas contra la reforma laboral, a través del Frente Sindical en Río Gallegos, que fueron las jornadas acompañadas con cortes de ruta por 24 horas, fueron generando las condiciones de unidad y coordinación y solidaridad de los trabajadores. En ese marco, ante el anuncio de entre gallos y medianoche de un proyecto de ley de emergencia económica, hace unas semanas los trabajadores realizaron un paro, se movilizaron a la legislatura, donde hubo incidentes, en donde se presentó la bronca, y en ese sentido se levantó aquella sesión. En el día de hoy, el gobierno provincial intentó poder votar esa ley de emergencia económica, donde logró una resistencia de los conjuntos de los trabajadores estatales que lo movilizaron hasta Río Gallegos, docentes, porteros estatales, de mineros de Río Turbio, judiciales, municipales, trabajadores de la salud, de AXA y otros gremios que también concurrieron, de vialidad, que concurrieron a Río Gallegos, pese que también hubo un intento de cercenar la movilización con operativos en conjunto entre la Gendarmería y la Policía Provincial, que no dejaba acercar a los colectivos que traían las delegaciones de las diferentes partes de Santa Cruz. Hoy la jornada de paro, que continúa mañana, ha sido intensa, en la cual rodearon la legislatura, y la movilización popular de los trabajadores logró que no se vote la emergencia económica tal cual se esperaba el gobierno provincial. Sin embargo, no hay fecha para la discusión de aumento salarial, de las reuniones paritarias y de las condiciones. En ese mismo marco, la policía provincial hizo un acampe en la jefatura central con amenazas de acuartelamiento, y esta situación seguramente se va a generar. Quedó demostrado que los trabajadores no van a aceptar pagar el ajuste, y en ese sentido creemos que las jornadas de lucha que se vienen dando en Santa Cruz y en el resto de la Patagonia están avecinando seguramente una lucha frontal contra el ajuste nacional, el ajuste que llevan adelante las provincias y los municipios. En ese sentido, la jornada de hoy ha sido de lucha,
pero también de alegría porque no se pudo votar, pero continúa el paro y continúa seguramente la lucha por actualización salarial y mejoras salariales en las próximas semanas. Desde ya muchas gracias por el espacio y poder difundir estas luchas que se están dando y que son ignoradas por los grandes medios de comunicación y también por las grandes sindicatos y centrales que no difunden estas medidas y estas luchas que se están dando. Desde ya muchas gracias. Sonkoibi ishkaywas kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas kanchu. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram Radionauta FM. Hola, soy Cristina Agüero y les traigo una nueva columna en este domingo, una columna dedicada a las cuestiones ambientales. Y bueno, particularmente tuvimos una semana movida, ¿no? Porque bueno, pasaron las audiencias, los dos días de audiencia pública en torno a la ley de glaciares, a la reforma que quiere impulsar, bueno, de hecho que impulsa el gobierno y que ya tiene media sanción en senadores. Bueno, hubieron muchísimas denuncias, plagado todo el proceso de irregularidades, tanto para la presencial, que hubieron personas que no pudieron hablar a pesar de que estaban anotadas y confirmadas, hubieron personas que hablaron que no estaban anotadas, que no estaban en el listado, por supuesto personas que hablaron a favor de la reforma, vinculadas todas al sector minero. Y el día 26 hubieron problemas de conexión, también completamente restringida la participación, porque por ejemplo en mi caso yo me anoté y me llegó un mail en el cual tenía que subir un video a YouTube y tenía que, o si no, mandar un escrito que iba a quedar archivado en vaya a saber, un expediente. Yo respondí que quería que me garanticen y que tenía el derecho a hablar en la audiencia. Por supuesto no me volvieron a contestar. Hay presentaciones judiciales, se está impugnando. De hecho, muchas de las personas que pudieron hablar en las dos audiencias denunciaron la restricción, denunciaron las irregularidades, denunciaron los diputados presentes que estaban como burlándose de lo que las personas decían, ¿no? A favor de la ley de glaciares y en contra de la reforma. Plagada de irregularidades fueron las dos jornadas sobre la reforma de la ley de glaciares. Veremos qué es lo que pasa en el transcurso de los días con las denuncias, el tratamiento en la Cámara de Diputados. Esta semana también conocimos justamente un nuevo derrame en Catamarca, en Fiambalá, de la empresa Zijin Liex. Es una empresa que extrae litio ahí en Fiambalá. Y bueno, la asamblea de allá, Fiambalá Despierta, denuncia que es el segundo en un año. Es un derrame que contaminó y generó mortandad de peces, de flora y de fauna en el río Chaschuil, volcó cerca de esta localidad de Chaschuil. Y bueno, es una empresa de origen chino que viene teniendo también algunas otras denuncias en torno a accidentes laborales, a incumplimiento de la reglamentación en torno a lo que tiene que ver con la higiene y seguridad en los procesos. También los operadores turísticos están advirtiendo y están denunciando que la Laguna Verde, ahí en la cordillera, cerca de la localidad de Fiambalá, ha bajado 5 metros. El consumo, nosotros lo sabemos y lo denunciamos siempre, el consumo que tiene la megaminería de agua es exorbitante. De hecho, en la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares,
el abogado Enrique Viale denunció y comentó que uno de los proyectos, el proyecto Vicuña, que está sobre la cordillera mendocina, va, y lo dicen en el propio estudio de impacto ambiental, quiere utilizar o va a utilizar 200 litros de agua por segundo, ¿sí? Es, las escalas que tiene la megaminería son nefastas para el ambiente, ¿no? Y así las consecuencias de la contaminación y del uso de los bienes comunes. Perdón, les decía, el proyecto Vicuña queda en San Juan, no en Mendoza. Es uno de los que está, digamos, el grupo económico es uno de los que está impulsando la reforma en la ley de glaciares. Les había un informe ambientales que traen. Tengo que disculparme, lo estoy preparando, no lo tengo, la verdad que fue una semana de la audiencia, ¿no? Y bueno, y entonces, pero sí tengo para comentarles que se ha conformado la delegación argentina de la Global Summit Flotilla, este movimiento global que busca romper el bloqueo, llevando ayuda humanitaria a Gaza, el bloqueo que tiene impuesto Israel desde hace muchísimos años, desde el 2007, y que este año vuelve a zarpar desde muchos puertos del mundo para llegar a Gaza. La convocatoria de este lanzamiento, ¿no? De este anuncio, va a ser el 31 de marzo en el local de ATE Capital a las 15 horas. Se va a hacer una conferencia de prensa para justamente informar y lanzar esta delegación argentina de la Global Summit Flotilla, y va a estar presente Thiago Ávila, que es el activista brasilero y que bueno, conforma la organización de este movimiento con muchas otras organizaciones. Y después el 1 de abril va a haber un conversatorio en Filo Uva a las 18 horas en el aula 250. También sería muy importante que los que quieran, los que se sientan interpelados por lo que pasa a nivel mundial en torno a justamente nuestra humanidad, ¿no? Y compartir sus pensares y bueno, conocer un poco más sobre el movimiento y sobre lo que va a pasar a partir de la nueva misión, ¿no? Así que bueno, eso también para que lo tengan en cuenta, que va a pasar esta semana. Bueno, eso es todo por hoy, por este domingo, y bueno, esperamos que esta semana haya más definiciones en torno a la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares. Esperamos que realmente se invalide, porque fue completamente irregular y bajo ningún punto de vista cumplió con la reglamentación vigente. Solo el 0,4% de los inscriptos pudieron hablar, así que bueno, ya con ese dato deberían darla por inconstitucional. Así que bueno, veremos qué pasa y nos encontramos el próximo domingo con más noticias ambientales. Gracias. Sonkoibi Yunka poemas kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas cortarme mi mano, son para subir al cielo como si no sin alas. Hay ángeles perdidos en la ciudad, vagan en las calles, yo los escuché.
ellos realmente hoy. Tal vez un día si me asciendan al barro, y ahí viviré pensando que la escalera hacia arriba quedaba entre las paredes de hormigón en que vivía. No tengo idea cómo se sube. Pruebo con lo que tengo, pruebo tomar lo que no. Siempre preguntando cuando el diablo está de guardia, y siendo ladrón bueno cuando él se va a dormir. Un tren de afán puede cortarte las manos. Ten calculado el alcance de tu pasión. Tal vez un día no puedas comprarte alas. Toma el camino libre que da derecho a tu camino. Y ahora presentamos la cobertura de Ana Tapia a la Ronda de las Madres. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Bueno, esta semana que viene, en estos días se están desarrollando los juicios y la semana que viene comienza o continúa ya con las testimoniales el juicio de la calle Corro, donde cayeron asesinados 5 compañeros y compañeras, entre ellos Vicky Walsh, la hija de Rodolfo, y ahora comenzarían las testimoniales. Este juicio se está desarrollando en la calle Talcahuano, donde es el edificio de la Corte, en la Plaza Lavalle, y nosotros todavía no sabemos si esto es virtual o presencial. Hay reiterados reclamos por todos los juicios, como pasa con el caso de Chispa, donde los juicios se han transformado en virtuales y los familiares, los compañeros, los militantes de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, no podemos asistir a las audiencias, quitándonos un derecho que largamente merecemos de presenciar y acompañar a los testimoniantes, porque hacen un gran esfuerzo y 50 años que han pasado de estos hechos, lo mínimo que puede hacer la justicia es permitir o habilitar para que la gente que quisiera presenciarlo lo pueda hacer. También va a continuar, pero ya el 8 de abril, el juicio de Chispa, donde ya empezó a alegar la Fiscalía. Y bueno, y suponemos que en el término del mes que viene ya estarán finalizando las querellas. Y también es muy importante el juicio que se está llevando a cabo en La Plata, de la CNU, donde están imputados miembros pertenecientes a la AAA y a la Concentración Nacional Universitaria, y que están también en su etapa, va a comenzar su etapa de testimoniales. Entonces, esos juicios son muy importantes porque es toda la represión que hubo antes del golpe de Estado del 76, cuando estos grupos armados
asesinaban, secuestraban y asesinaban de múltiples balazos a compañeros en diferentes lugares del país, especialmente en la zona de la capital federal y el Gran Buenos Aires, fundamentalmente la zona sur. Y había otros comandos que estaban liderados por el ejército, pero también esto hay que señalarlo, estos hechos no fueron a juicio, sino que recién ahora están yendo para juzgar los hechos anteriores a 1976, donde la responsabilidad pertenece al gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno de Isabel Perón, finales del gobierno de Perón antes de su muerte y durante el gobierno de Isabel Perón, donde se producían todos estos asesinatos, incluido con la anuencia del que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, el burócrata sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, Calabró, que colaboraba también con la represión. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Anaí Cosi, después de la ronda de las madres, línea fundadora, acá contando un poco qué es y qué fue Bordando Luchas de ayer y de hoy, de provincia en realidad de Buenos Aires, de todo Buenos Aires. Hicimos una campaña que se llamó No me olviden. No me olviden, eran 30.000 agujas para recordar los 30.000 desaparecidos, desaparecidas, desaparecides, que fue lanzada a fines del año pasado y que hemos recogido. Pensábamos que íbamos a movernos con familiares, amigos, gente que tenía alguna relación directa con algún desaparecido, y la verdad nos han superado todas las expectativas. La verdad, las bordadoras fuimos realmente desbordadas, que nos reíamos entre nosotras, que la verdad, porque terminaron siendo 10 países distintos, nos enviaron bordados de Francia, Suecia, Italia, España, Canadá, bueno, de todos lados nos han llegado, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay. La verdad que fue una cosa magnífica que se desató fue un puntapié y que empezó a correr como reguero de pólvora. Terminamos haciendo más de 80 rollos, porque la idea era que se muevan, o sea, no era una bandera estática, sino que circularan con todos el 24 en la marcha y nos acompañaran, nos empujaran y nos siguieran motivando para seguir bordando los que faltan, porque realmente no llegamos a todos, pero fueron 80 paños de 12 metros cada uno, con aproximadamente 70 bordados por paño. Nos da más o menos más de 5.000 nombres bordados. Fueron nombres, fueron caras, fueron historias, fueron consignas. En realidad, la sensación era traerlos, los trajimos, marcharon con nosotros, los trajimos con hilos de colores y con alegría, porque se da una cosa muy importante, que se recordaba cada uno, porque queríamos que cada uno supiera quién estaba bordando, si no era alguien directo, digamos. Entonces nos sumergimos en las historias de los propios compañeros, la edad que tenían, qué hacían, estudiantes, delegados, lo que fuera, a qué organización política pertenecían, cuáles eran sus ideales, y en realidad rescatamos todo eso, porque creo que, como nuestro nombre lo indica, bordando las luchas de ayer que nos sirven para hoy, y ellos nos trajeron esa utilidad de su entrega. Y bueno, la verdad que vamos a seguir bordando, vamos a seguir completando durante el año, porque no terminó el 24 el tema de la dictadura, el genocidio está, así que bueno, a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, no los perdonamos, no olvidamos y tampoco nos reconciliamos, y lo que queremos es que todo el mundo siga participando. Fue muy conmovedor todo, porque cuando nos traían algún bordado, nos dejaban un pedacito de su corazón y de sus amores.
y eso se sintió en todos. Y también se sintió en la marcha el 24 porque había gente que pasaba a acariciar los bordados. O sea, esa alegría, ese sentirlo cerca fue realmente maravilloso. Y bueno, nosotras las chicas del bordado, que somos mayoría mujeres, aunque hemos logrado que varios varones han bordado, incluso compañeros de acá de la plaza se han lucido con sus agujas, queremos que sigan haciéndolo y bueno, invitamos a todos. Este Bordando Luchas nació en Córdoba en la época de la pandemia, desde la imprenta del PRT, que fue una imprenta recuperada y que funcionaba como casa de la memoria. En la pandemia no sabía qué hacer, bueno, bordemos. Y así se desparramó, tenemos en distintas provincias, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Entre Ríos, bueno, tenemos varias sucursales, por decir así, y bueno, vamos a seguir y nos recibe muy amorosamente el Museo Etnográfico acá en Moreno 350 y vamos a hacer la primera exposición ahí porque nos pidieron especialmente y la idea es que sea itinerante, o sea que todos los que bordaron pueda ir el rollo que hicieron a su lugar más otros para que sigan conociéndolo. Es una tarea importante a organizar, pero creemos que estamos como para hacerlas y con el apoyo de todos vamos a hacerlo. En las redes hay una página. Bordando Luchas Buenos Aires en Instagram, esa es nuestra. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Pinela Miguel Ángel Serafín. Presente. Oti Regina María. Presente. Neri Carlos Alberto. Presente. Dañaro Héctor Rodolfo. Presente. Zamponi Luis Faustino. Presente. Chávez Alejandro Rodolfo. Presente. Tati López Gustavo. Presente. Tagoyok Rolf Nacín. Presente. Stefanelli Viviana Teresa. Presente. Steinberg Luis Pablo. Presente. Steinberg Ana Patricia. Presente. Senfer Gustavo Natalio. Presente. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el rato y botón, que no me sigue, no que ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque con no debe ser no le alcanza. Alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.